A lo largo de la historia, la actividad humana ha dejado profundas cicatrices en el planeta. Algunas de ellas son tan graves que han convertido ciudades enteras, ríos o regiones completas en verdaderos infiernos tóxicos, donde la salud de las personas y el equilibrio de la naturaleza se ven gravemente comprometidos. Desde radiación nuclear hasta metales pesados, pasando por químicos industriales y residuos modernos como la basura electrónica, el mundo está lleno de ejemplos que muestran las consecuencias de la contaminación descontrolada. El caso más extremo es, sin duda, el lago Karachay en Rusia. Este pequeño lago, escondido en los Urales, fue utilizado durante décadas por el complejo nuclear de Mayak como un vertedero para sus residuos radiactivos. La magnitud de lo ocurrido allí es difícil de imaginar. Hacia 1990, los niveles de radiación eran tan altos que bastaba con permanecer apenas una hora en la orilla para recibir una dosis mortal. Aunque el lago fue rellenado con rocas y tierra para evitar que el polvo radiactivo se esparciera, bajo la superficie sigue albergando una de las mayores acumulaciones de radioactividad en el planeta. El lago, prácticamente sellado, sigue siendo un recordatorio permanente de lo peligroso que puede ser manejar la energía nuclear de manera irresponsable. Un caso mucho más conocido es el de Chernóbil, en Ucrania. En 1986, el reactor número 4 de la central nuclear explotó y liberó una nube radiactiva que se extendió por Europa. Miles de personas fueron evacuadas de la ciudad de Pripyat y la zona quedó inhabitada hasta el día de hoy. A pesar de que con el tiempo los niveles de radiación han disminuido en algunas áreas, aún existen puntos donde la contaminación es muy peligrosa. Chernóbil simboliza el desastre nuclear por excelencia, un error humano que cambió para siempre la vida de miles de personas. Provocó enfermedades graves como el aumento del cáncer de tiroides en quienes eran niños durante el accidente y dejó tras de sí un territorio fantasma. Pero no es necesario hablar de radiación para encontrar entornos mortales. En Kawe, Zambia, la minería y fundición de plomo durante casi un siglo dejó una huella invisible pero devastadora. Aunque la mina cerró, el polvo y los escombros contaminados siguen presentes, impregnando casas, calles y hasta los alimentos. Los estudios realizados en niños muestran niveles de plomo en sangre extremadamente altos, lo que afecta su desarrollo cognitivo y su salud en general. Kawe es hoy una ciudad donde prácticamente toda la población está expuesta a un metal pesado que ataca el cerebro y los órganos vitales lentamente, sin necesidad de catástrofes repentinas. Si uno viaja más al norte, hasta el Ártico ruso, encontrará Norilsk, una ciudad levantada sobre el negocio de la minería y la fundición de níquel y cobre. Durante décadas, Norilsk ha sido uno de los mayores emisores de dióxido de azufre del mundo, con millones de toneladas vertidas a la atmósfera año tras año. El aire de la ciudad es una mezcla densa de gases tóxicos que dañan los pulmones, y los suelos circundantes están tan impregnados de metales que gran parte de la vegetación ha desaparecido. Para los habitantes de Norilsk, la contaminación no es una noticia distante, es el aire que respiran todos los días. Aunque la empresa principal ha prometido reducir las emisiones, la huella ambiental de la ciudad es enorme y visible incluso desde el espacio. No muy lejos de allí, otra ciudad rusa carga con un pasado igualmente oscuro. Dzerzhinsk fue un importante centro químico de la Unión Soviética, dedicado a la producción de sustancias industriales y militares. Durante décadas, miles de toneladas de residuos se vertieron sin control en el suelo y las aguas subterráneas. Los compuestos tóxicos, como fenoles y solventes, permanecen en el ambiente y afectan la salud de sus habitantes. Se llegó a reportar que, en los años 2000, la esperanza de vida en Dzerzhinsk era hasta una década menor que en el resto del país. Aunque con los años se han tomado algunas medidas de mitigación, el legado químico de la ciudad es imposible de borrar en pocas generaciones. En el sudeste asiático, el río Citarum en Indonesia es conocido como el más contaminado del mundo. A lo largo de sus orillas se instalaron miles de fábricas textiles e industriales que durante años arrojaron sus residuos directamente al agua, metales pesados como plomo y mercurio, químicos de los tintes y desechos orgánicos. A pesar de ello, millones de personas dependen del Citarum para beber, cocinar, lavar y regar sus cultivos. En algunos tramos, el río parece una alfombra de basura flotante. El gobierno lanzó un ambicioso plan de limpieza,
pero el problema es tan grande que se necesitarán décadas de trabajo para devolverle un estado aceptable. En los Andes peruanos, la ciudad de La Oroya se convirtió en sinónimo de contaminación debido a su enorme complejo metalúrgico. Allí se procesaron durante gran parte del siglo XX metales como plomo, cobre y zinc. El aire y la tierra se llenaron de contaminantes y estudios en niños mostraron que casi todos superaban los límites seguros de plomo en sangre. Además, el dióxido de azufre en el aire provocó enfermedades respiratorias y arruinó la vegetación de los alrededores. Aunque la actividad de la planta ha disminuido, los efectos del pasado todavía se sienten en la salud de sus habitantes. Si cruzamos a África Occidental, el delta del Níger en Nigeria es otro caso emblemático. Es una de las regiones petroleras más grandes del mundo, pero también una de las más afectadas por la contaminación. Derrames de crudo ocurren constantemente debido a fugas, sabotajes y robo de petróleo. Los ríos, los manglares y los suelos están impregnados de hidrocarburos, lo que destruye los medios de vida de comunidades que dependen de la pesca y la agricultura. A esto se suma la quema de gas, que ennegrece el aire con hollín y compuestos tóxicos. Para la población local, el petróleo ha sido tanto una bendición como una maldición, y el costo ambiental y social es incalculable. Otro ejemplo reciente se encuentra en Agbogblosie, en Ghana, un barrio que se convirtió en uno de los mayores vertederos de basura electrónica del mundo. Allí, miles de personas desarmaban computadoras, televisores y celulares viejos para extraer cobre y otros metales. Gran parte del proceso se hacía quemando plásticos, lo que liberaba plomo, mercurio y dioxinas directamente al aire. El resultado fue un entorno saturado de toxinas que afectaron la salud de quienes trabajaban allí, muchos de ellos jóvenes sin ninguna protección. Aunque en los últimos años el sitio fue parcialmente desalojado, el problema de la basura electrónica en África sigue creciendo y Agbogblosie quedó como un símbolo de la injusticia ambiental global. Finalmente, en Meylu-Suu, Kirguistán, encontramos un peligro distinto. No se trata de contaminación diaria, sino del riesgo constante de una catástrofe. Durante la época soviética, en esta ciudad se procesó uranio y los residuos fueron almacenados en decenas de relaves y escombreras ubicadas en laderas inestables. Hoy esos depósitos están en riesgo de deslizarse debido a terremotos o lluvias intensas. Si eso ocurre, toneladas de material radiactivo podrían llegar al río que alimenta al valle de Ferganá, donde viven millones de personas. Aunque algunos proyectos han intentado reforzar los diques, el riesgo nunca ha desaparecido, y la población vive bajo la sombra de un desastre que podría ocurrir en cualquier momento. Estos 10 lugares muestran, cada uno a su manera, los efectos devastadores de la contaminación. Algunos, como Karachayo-Chernóbil, se volvieron tóxicos de manera repentina tras un accidente o por decisiones drásticas. Otros, como Kagwe, Norilsk o La Oroya, son el resultado de años de actividad industrial que nunca tuvo en cuenta el impacto ambiental. Y algunos, como el delta del Níger o Agbogblosie, reflejan problemas globales que todavía hoy no tienen solución, la dependencia del petróleo y la acumulación de residuos electrónicos. Más allá de las diferencias, todos ellos tienen algo en común: recuerdan al mundo que el desarrollo económico sin control puede tener un costo altísimo para la salud y el ambiente. Recuperarlo será un trabajo de generaciones, y en muchos casos es posible que nunca se logre por completo. Aunque estos 10 lugares parezcan el resumen más oscuro de lo que el ser humano es capaz de hacerle a la Tierra, también representan una oportunidad única para aprender de nuestros errores. Todos ellos han despertado la atención internacional, han impulsado estudios científicos y, en muchos casos, han motivado proyectos de limpieza y restauración que hace apenas unas décadas parecían impensables. En sitios como el río Citarum o el delta del Níger, ya existen movimientos comunitarios y programas estatales que buscan recuperar poco a poco lo que parecía perdido. En Kagwe y La Oroya, organizaciones internacionales trabajan para reducir la exposición de los niños al plomo. Incluso en escenarios extremos como Norilsk o Chernóbil, el interés global ha generado mejoras, proyectos de mitigación y una mayor conciencia sobre la importancia de regular la industria pesada y la energía nuclear. El camino hacia un mundo menos tóxico no es sencillo ni rápido, pero está en marcha.
Lo que muestran estos lugares no es solo un catálogo de tragedias, sino también un recordatorio de que la salud ambiental es inseparable de la salud humana. Cuidar la tierra, el agua y el aire significa, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos. La historia nos demuestra que el daño puede ser profundo, pero también que la resiliencia y el esfuerzo colectivo pueden marcar la diferencia. Si logramos aprender de estos ejemplos y cambiar nuestra forma de producir y consumir, quizá las generaciones futuras puedan ver al lago Karachay, Akagüe o Agbogblosie no solo como símbolos de contaminación, sino también como testimonios de cómo la humanidad fue capaz de transformar el desastre en esperanza. Y si llegaste a esta parte del video, déjame decirte muchas gracias por verlo. Suscríbete para más contenido y aporta con un me gusta si te gustó este tipo de video y quieres que lleguen más seguido. Por hoy me despido, pero ya nos veremos pronto en una siguiente entrega. Soy Utonio y te he informado sobre los lugares más tóxicos del mundo.